Bueno, conectando con esto del Nord Sí. Stream, es muy... Yo siempre desde la distancia y sin tener mucha idea, porque estamos en España y la información que llega de Ucrania pues es a menudo es información de guerra. Y la información de guerra es una parte de la batalla, es un arma más. Pero bueno, en la distancia sí que uno puede hacer algunas reflexiones meramente lógicas. Por ejemplo, me resulta muy curioso que Rusia sea la culpable de todo lo que pasa y a la vez Rusia se nos diga que va perdiendo, que es un país incapaz, es la culpable del Nord Stream, que era una cosa complicadísima, ¿no? Destruir el Nord Stream en una zona súper vigilada por la OTAN, con un montón de vigilancia desde hace tiempo, justo por la importancia de aquello, y resulta que son capaces de destruir aquello y a la vez estar perdiendo la guerra. Ahora son capaces de destruir una presa y a la vez estar perdiendo la guerra. Me resulta poco coherente. El hecho de que las consecuencias de este derribo de esta presa vayan contra Crimea también me preocupa, porque Crimea es una zona, es una región, una península, que estaba ya integrada en Rusia antes de esta guerra. Es verdad que desde el 14, hace 9 años ya, pertenecía a Ucrania, pero si nos vamos a 50 años más atrás, pues pertenecía también a Rusia. Y bueno, es una zona, por lo tanto, con una cierta duda sobre a quién debe pertenecer. La inmensísima mayoría de los crimeanos, se dice crimeos, la inmensa mayoría de los crimeos hablan ruso. Y por lo tanto, incluso cuando se independizó Ucrania de la Unión Soviética ya por el año 91, así como en el resto de regiones ucranianas se conseguían tasas en el referendo que se hizo para la independencia del 90 y tantos %, en esta se superó por poco el 50 en el 91, cuando luego el gobierno ucraniano empezó a implantar medidas de lo más nacionalistas, porque claro, eran ir imponiendo el ucraniano, incluso en zonas como esta, donde no se hablaba nunca y no se había hablado nunca, pues lógicamente descendió ese sentimiento de vinculación al resto de Ucrania y por lo tanto es una patata caliente que si se abre ahora, que es normal que el gobierno ucraniano quiera aprovechar la ocasión para abrirlo, pero me parece que solo nos complica la situación. Nos complica una situación y entonces voy a lo que ya habíais dicho vosotros. Nos complica la situación de una guerra que se está enquistando, una guerra que sería conveniente empezar a pensar qué es lo que se va a hacer para resolver, no solo, aunque es fundamentalmente por los muertos que tiene, no solo por las víctimas, sino también porque precisamente porque Ucrania, es que claro, Ucrania ya antes de la guerra, incluso los más ardientes defensores de Ucrania, lo primero que te decían cuando hablabas con ellos es un país totalmente corrupto, ¿no? O sea, su clase política debe tener unos niveles de corrupción que aquí en España, que en algunas zonas también hemos conocido por desgracia, bueno, en muchas zonas, hemos conocido por desgracia la corrupción, pues ni siquiera nos podemos imaginar. Y la prueba de que no nos lo podemos imaginar es que ahora están inmersos en una guerra, se envía desde Occidente armas para ayudar a esa guerra, y incluso en esta situación, esa clase política absolutamente corrupta ucraniana se dedica a vender esas armas al resto del mundo. Hay muchas armas donadas desde Occidente a Ucrania que no se están utilizando en Ucrania. Es decir, el grado de patriotismo... No lo dice Quintana Paz, esto lo denunció el presidente de Nigeria, por ejemplo. Sí, bueno, y es que aparecen aquí claro, es que se ve porque... No, y en México han aparecido en países tan distantes de Rusia como México o como Ucrania. En México, vamos, los narcotraficantes. Han aparecido armas que se habían donado a Ucrania. Esto solo puede ser porque hay personas dentro del gobierno ucraniano que no están vigilando esto y otras que están dedicándose a coger esas armas y porque antes de la guerra Ucrania era uno de los puntos clave del tráfico internacional de armas. Claro, pero que esto se esté manteniendo cuando es tu propio país el que está en juego. Es decir, aquí parece que si dices una palabra en contra de Ucrania, de repente eres un maldito traidor de todas las esencias. Bueno, pues que los propios ucranianos, los propios gobernantes ucranianos, los propios a los que han elegido los ucranianos, están haciendo eso con sus armas. O sea, traicionar a su país, aparte del problema que supone que de repente, yo no sé de armas, si lo que digo estoy hablando en lenguaje pasado y estoy refiriéndome a cañones que ya no existen o armas que no existen, pero imagina un bazooka, yo no sé si siguen existiendo los bazookas, pero encontrarte un bazooka de repente en la frontera entre Estados Unidos y México por parte de un narcotraficante normalmente no es lo más... lo que creo que estén pensando los que ayudan a Ucrania en estos momentos. Por lo tanto, por todos estos motivos, ya digo, ucranianos inicialmente, o rusos inicialmente, víctimas de ambos países y también del resto del mundo, creo que deberíamos empezar a pensar en cómo arreglar esto y ampliar el foco del ataque, el foco de la disputa hasta Crimea, pues no me parece que vaya en esa dirección.